Y ya que estamos tan motivados leyendo la palabra de Dios, le invito rápidamente, antes de que el tiempo avance más, le invito para que leamos en Filipenses capítulo 2. Esta semana estuvimos leyendo Efesios, Filipenses y ¿qué más? Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Qué grandioso el que usted haya podido leer la palabra de Dios durante esta semana que ha transcurrido. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Ponga atención a esta lectura. Voy a pedirle que se olvide de todo. Este es uno de los textos más cristológicos de la Biblia. Es uno de los textos más maravillosos del Nuevo Testamento. Tanto que los cristianos del siglo I hicieron de esto que vamos a leer un himno y lo cantaban. Yo no imagino cómo hubieran sido esas notas tan especiales, tan sublimes, que entonaban estos hermanos al cantar esta canción. Filipenses capítulo 5 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quién, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? Repita conmigo el versículo 11. Y toda lengua confesará que Jesucristo es, para gloria de Dios Padre. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor, en el que podemos reunirnos y estar aquí como iglesia, como comunidad en ti. Señor, te alabamos, te bendecimos. Pedimos, Dios, que nuestra mente sea abierta para tener entendimiento de tu palabra. Toma toda carga, toda situación difícil, y que mientras exponemos tu palabra, Señor, te muevas en nuestro corazón. Gracias por la bendición, gracias por la exhortación, gracias, Señor, por levantarnos, por animarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay una propuesta de victoria y de triunfo tan maravillosa como la que plantea Pablo en este capítulo. Hablamos en estos días mucho de Pablo porque son los libros que convienen. Inicialmente hablamos de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, pero Pablo escribió 7 cartas y estamos leyendo las cartas de Pablo. Fueron 13 cartas que Pablo escribió. Pero aquí tiene una propuesta de victoria para nosotros. Tiene una propuesta de victoria de la vida para usted y para mí. Así que esta mañana, si usted me permite colocarle un título a esta reflexión, es Cristo nuestra máxima gloria. Cristo nuestra máxima gloria. Yo no sé si usted ha entendido que Cristo es su máxima gloria, su máxima conquista. Todo lo que usted puede hacer, todo lo que usted puede alcanzar, si tiene a Cristo de por medio, usted es una persona victoriosa y triunfadora. Muchos hombres
han trabajado y se han preparado arduamente para avanzar en la vida, para cruzar las líneas, para ser gente próspera, para ser gente triunfante, para ser gente victoriosa. Hay un joven que asombró el mundo hace unos años atrás, el mejor nadador de la historia, Michael Phelps. Este muchacho asombró de una manera asombrosa al mundo. Estuvo en 4 Juegos Olímpicos. Estuvo en Atenas, en Pekín, en Londres, en Río, y obtuvo alrededor de 23 medallas de oro. ¡Qué hombre tan laureado! 28 medallas en total, pero 23 medallas de oro para un muchacho tan talentoso. Esa es la mayor victoria que un hombre puede conseguir en esta tierra. Que lo aplaudan, que lo laureen, que lo llenen de gloria. 23 medallas de oro dan la conquista enorme para un muchacho. Cuando en uno de esos Juegos Olímpicos arrasó con todo y se ganó 9 medallas de oro. ¡Qué hombre tan asombroso! Pero cuando se estudia la historia de Michael Phelps, fue un hombre que se esforzó. Allí en Baltimore le decían el tiburón de Baltimore. ¿Cómo sería este joven para desafiar a los muchachos, a los nadadores de la época? Según los historiadores deportivos dicen que tardará décadas para que otro muchacho asombre al mundo como Michael Phelps. Pero fue un hombre disciplinado, un hombre que se entregó, un joven que lo dio todo. Y aquí hay una lección para los que queremos triunfar y los que queremos ser victoriosos, pero tenemos un obstáculo en nuestras vidas que es la mediocridad y que no nos deja crecer y que no nos deja avanzar y que por el contrario nos detiene. Michael Phelps fue un fenómeno en este tiempo, pero Pablo nos invita a pensar en el fenómeno más absoluto de toda la historia y de toda la humanidad, en Jesucristo. El texto que leímos es un texto que saca de la miseria al que esté en la miseria. Es un texto que destaca la victoria en Jesús. Es un texto que invita para que el que esté en miseria, el que esté frustrado, el que esté con las puertas sin estar abiertas, el que quiera abrir puertas, venga a Jesús. ¿Cómo comienza Pablo? Pablo comienza diciéndole a la iglesia, dice: haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús que Pablo quiere que nosotros le imitemos? ¿Qué hizo Jesús que Pablo quiere que Él sea nuestro modelo a imitar para que seamos conquistadores y para que avancemos y para que no nos quedemos en la miseria de la vida? Lo que Pablo propone es lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? En el versículo 6 dice que Cristo se despojó a sí mismo, que Cristo se humilló. Ese término ahí, despojar, es un término que significa que se despojó, se vació de su divinidad para hacerse hombre como usted y como yo, y que se humilló como usted y como yo, y que en esa humillación Jesucristo pasó por 5 momentos de humillación que solamente vivimos los seres humanos. El primer momento que Él vivió fue que se encarnó. Para un Dios encarnarse, eso era una humillación. Solo lo hacían los mortales, pero los dioses no se encarnaban. Y Jesús aquí toma esta figura para encarnarse a través de una virgen y venir a este mundo. Lo segundo que Él hizo fue que padeció por todos los dolores que usted y yo tenemos. Sufrió necesidades, pasó hambre, tuvo las inclemencias del clima, de la barbarie de la sociedad. Sufrió todos los dolores que puede tener un ser humano. Pero más aún de eso, tuvo una humillación que causa el clímax total de un ser humano, como es la muerte.
Y no solo la muerte, sino que fue sepultado. Y dice algunos textos que estando sepultado descendió al Hades, descendió a los infiernos. Tenía que hacer algo Cristo allí. Pero vamos a enfatizar un poco esa humillación de Cristo. Ese momento en el que Jesús estaba pasando un momento de humillación, que se despojó por nosotros. ¿Sabe para qué? Para darnos vida eterna. No fue un capricho de Dios. No fue un capricho de Dios. No fue un titiritero que envió a Jesús a morir, sino que la Biblia dice que por amor al hombre, que por amor a usted y a mí, Él se despojó y no se aferró, sino que se hizo siervo. Note ahí, versículo 7. Se hizo siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Se hizo igual a usted y a mí. Valiente gracia a Dios hacerse igual a mí, tan pecador, tan faltón dirían por ahí, tan miserable. Y Dios tiene esa misericordia de hacerse semejante a mí, con tantos defectos, con tantos pecados. Y dice que estando en esa condición en que estamos usted y yo, se humilló y hasta la muerte, obedeció hasta la muerte. Y no fue cualquier muerte, fue la muerte de cruz. La muerte de cruz. La primera propuesta para usted y para mí en un día como este es que si queremos ser victoriosos, si queremos ser triunfantes en el Señor, tenemos que morir y tenemos que humillarnos y tenemos que despojarnos y tenemos que dejar nuestra naturaleza y dejar que el Espíritu Santo nos regenere y que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme y que podamos llevar a otra vida diferente. El primer paso para la conquista es la humillación, es despojarnos. El problema con los seres humanos es que no nos queremos despojar, es que no queremos morir, es que no queremos renunciar a nuestras obras, es que queremos la bendición de Dios, pero por el camino más cortico, sin que nos cueste. Por eso Pablo dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo, que se humilló, que se despojó. Qué glorioso este himno, este cántico de victoria que nos enseña la vida de Jesús, pero que nos enseña que no terminó en una tragedia, que valió la pena que Cristo se humillara, que se despojara, que viviera como un ser humano, que muriera, que fuera sepultado, que eso valdría la pena. Eso valía la pena porque en el versículo 9 dice que por ese hecho, por el hecho de que Él se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es la mejor propuesta de victoria y de bendición que podemos entender. Este es el mejor himno de victoria que puede haber en el corazón, que vale la pena que usted muera, que vale la pena que usted renuncie, que vale la pena que usted no se quede pensando que su temperamento es así porque sus padres lo hicieron así, que vale la pena que usted se someta a Dios, a un cambio y a una transformación, porque Dios te va a exaltar y te va a exaltar hasta lo sumo, como ningún hombre te puede exaltar, que Dios te va a dar valor y que Dios te va a dar lugar como ningún hombre puede darte lugar. Qué gloriosa experiencia la de Jesús. Qué gloriosa experiencia la que tiene Jesús por nosotros, de morir y resucitar y tener la mayor exaltación que cualquier mortal pudo haber tenido, la mayor exaltación de ser ascendido, y que le esperamos, que Él volverá, que está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios en Efesios?
que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No le parece eso glorioso? ¿No le parece eso maravilloso? Pensar con quién se sienta usted, pensar con quién comparte usted allá afuera, pero que usted desde ya está sentado espiritualmente en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué carta tan grandiosa la de Pablo, cómo describió en estos 6 versículos la obra poderosa de Cristo en la cruz, cómo en esos 6 versículos simplificó la redención, simplificó el mensaje de salvación que usted y yo tenemos. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? ¿Por qué Pablo escribió el libro de Filipenses? Déjeme, se lo cuento gráficamente muy rápido por qué se escribió esta carta. Recuerde que Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel y allí en la cárcel escribe 4 epístolas, 4 cartas, que son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Estando allí en la cárcel, él escribe estas cartas. Pero un día está un hermano que se llama Epafrodito en Filipos. Y en Filipos, cuando se enteran que Pablo está en la cárcel, le mandan una ofrenda para su sostenimiento, una ofrenda para ayudarle. Entre todos los hermanos hicieron un donativo y pensaron en el apóstol Pablo y le mandaron un donativo con un hermano que se llama Epafrodito. Epafrodito fue y le llevó la ofrenda a Pablo y le llevó todos los saludos y todo el cariño de esa iglesia. Esa iglesia era la iglesia preferida de Pablo. Esta iglesia es la que se describe en Hechos capítulo 16, donde se convirtió Lidia, que fue la mujer en Europa que conoció del Señor. La primera europea que conoce del Señor es una mujer llamada Lidia, que conoce del Señor y toda su familia se convierte al Señor. Esta es la iglesia del carcelero de Filipos, aquel carcelero que cuando estaban en la cárcel, Pablo y Silas cantando himnos al Señor y que las rejas se abrieron, ese carcelero intentó suicidarse por temor de que lo mandaran a matar y Pablo le dice: no nos vamos a volar, no nos vamos a ir, no te suicides. Esa es la historia de la iglesia de Filipos. Pablo amaba esa iglesia. Pablo amaba esa iglesia. Si ustedes leen la epístola de Filipenses, Pablo tiene el corazón en esa iglesia. Pablo les dice que los ama y que cuánto los extraña y que cuánto quisiera ir a verles. Es muy diferente a la iglesia de Gálatas que enseñamos hace 8 días, que Pablo no habla con el corazón y con el amor, sino que Pablo habla con las tripas y con las entrañas, enojada porque era una iglesia que se estaba dejando engañar de falsos predicadores que estaban trayendo un evangelio completamente diferente y que eran anatemas porque enseñaban lo que no era. En esta carta Pablo está hablando con el corazón. Y Pablo escribe esta carta en agradecimiento a esa iglesia. Y cuando Epafrodito está con él, Pablo escribe esta carta y la manda con Epafrodito de regreso. Pero hay un dato más. ¿Sabe cómo estaba Epafrodito? Estaba enfermo. Estaba al borde de la muerte Epafrodito y lleva esa misiva a la iglesia. No puso ninguna excusa. No le puso excusas a Pablo para ir a Filipo a llevar esa carta. A pesar de su enfermedad, no puso ninguna excusa. No puso ninguna excusa como las que ponemos nosotros naturalmente para no hacer las obras de Dios. Epafrodito no se imaginaba que esa carta iba a trascender a la historia, que iba a pasar a la historia y que un grupo de personas como nosotros esta mañana íbamos a estar pensando y honrando en que un hombre enfermo a punto de morir llevó una carta para un pueblo que la necesitaba. Qué glorioso, hombres como Epafrodito, hombres como Pablo, que entregan su vida a Jesús, pero más grandioso, hombres que se humillan delante de Dios, mujeres que se humillan delante de Dios y que Dios puede hacer su obra poderosa en cada uno de ellos.
Este es un libro de victoria. Este es un libro de victoria asombrosamente, aunque Pablo está en un momento tan difícil de su vida. Está en una cárcel. ¿Qué escribiría usted desde la cárcel? Yo creo que usted desde la cárcel no escribiría una motivación como la de Pablo. Yo creo que usted estando en la cárcel, lo que usted escribiría era: auxilio, sáquenme de aquí, me tienen comiendo del bongo. Yo no sé qué podríamos nosotros escribir, pero aquí Pablo está escribiendo con el corazón en medio de su tragedia, en una circunstancia tan difícil. Por eso esta carta de Filipenses es una carta de bendición y de victoria y de triunfo, y que debe de mover a nosotros y que nos debe de reflexionar, a llevar a reflexionar, y que nos debe de cuestionar en momentos cuando nosotros estamos en apremio por las dificultades, cuando estamos pasando por momentos tan adversos y tan difíciles. ¿Cuál es nuestra actitud y cómo nos movemos? Aquí este hombre en una cárcel, devastado, en la soledad, en vez de recibir ánimo de los de afuera, recibe para ellos de parte de Dios bendición y motiva a los que están afuera. Qué glorioso es entender la vida de Pablo para un contexto como este de miseria, donde hay dolor, donde hay cárcel, donde hay tragedia. ¿Cómo vivir el evangelio? ¿Cómo vivir el evangelio en medio de una circunstancia difícil? Pablo nos lo enseña. Y le voy a mencionar 4 cosas cómo Pablo vive el evangelio. Y esas 4 cosas deben ser la herramienta para nosotros. Cómo vivir el evangelio en las circunstancias, sea en la cárcel, sea en la enfermedad, sea en la tragedia, sea en el lugar en que nosotros estamos. Cómo enfrentamos el evangelio de acuerdo a las circunstancias. Algunos tienen un problema y salen corriendo despavoridos. Algunos tienen un problema y no quieren volver a la iglesia. Algunos tienen algún problema y no quieren buscar de Dios y se alejan de Dios. Y convierten el cristianismo, si acaso en 2 horas, un día domingo, de venir a escuchar el evangelio, porque hay muchas tareas, porque hay mucho trabajo, porque estamos muy atareados, o porque estamos enfermos, o porque estamos pasando por una circunstancia tan difícil. Pero Pablo traspasó la frontera de las circunstancias. ¿Sabe qué movía a Pablo? A Pablo no lo movían las circunstancias y sus momentos difíciles, lo movía a estar confiado en la presencia de Jesús. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Eso es lo que Pablo nos quiere decir en un texto como este: que a pesar de las circunstancias que usted esté viviendo, no se olvide de Dios, no se aleje de Dios. A pesar del momento que usted está viviendo, no tire la toalla, siga siendo triunfante en Cristo. Y le voy a decir la primera verdad que Pablo nos manifiesta. La primera verdad que Pablo dice es que Jesús es nuestra vida. Y en el versículo 1:26 él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Note eso. Capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está en una circunstancia difícil de la vida y nada lo mueve, y declara que Cristo es su vida. Que Cristo es su vida. Que aunque esté en la muerte, que aunque esté en caminos de muerte, nada lo separa del Señor, y que el Señor es su vida. Oh, cuán diferente esto a nosotros. Cuánto nos demoramos nosotros para declarar que Jesucristo es nuestra vida. Esto es tan profundo, esto está tan lejano, pero a la vez está tan cerca de nosotros, que entendamos que el evangelio es vida, que el evangelio construye, que lo que Dios quiere es levantarle y que usted permanezca en la vida del Señor. En el capítulo 3, versículo 7, Pablo nos dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Note ahí: por amor a Cristo, todo es una basura. Los triunfos de Michael Phelps,
de Mariana Pajón, de la Selección Colombia, de cualquier deportista, de quien sea, de cualquier profesional, es comparado a nada con la victoria de Cristo. Las victorias de Marco Orfel son una basura frente al conocimiento de Cristo. Los hombres que se declaran hoy llenos de conocimiento, de poder, de prestigio, de autoridad y de gloria, son nada frente a la grandeza de Jesús. Lo he estimado todo por basura, porque Cristo es mi vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé si usted declara eso en su vida. Si Cristo es eso para usted en su vida. Si Cristo es vida. Si lo que usted recibe del Evangelio le infunde aliento a su vida. O estás pasando por un valle de sombra de muerte que te hace ver la realidad tan lejos de Dios. Lo segundo que Pablo nos plantea, lo segundo que Pablo nos dice es que Cristo es nuestra meta, que no hay mayor meta que conocer a Dios, que no hay mayor meta que conocer a Jesucristo, que no hay mayor meta que entender y tener el conocimiento de Dios en nuestra vida. Dice que todo lo tengo por basura y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por amor a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo, a fin de que, versículo 3:9, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Mira lo que dice el capítulo 3:13, versículo 3:13. Cómo Pablo nos da esa verdad de que la suprema meta de nosotros, lo que tenemos que alcanzar en la vida, es llegar a la meta de conseguir a Cristo, de tener a Cristo en nuestra vida. Versículo 3:13, capítulo 3, versículo 13. Extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay otra meta mejor que usted tener a Cristo en su vida. Usted puede tener una empresa, usted se puede hacer profesional, usted puede tener la mejor familia, usted puede tener los mejores bienes materiales, conseguir todo en la vida, pero esto es una basura en comparación al conocimiento de Cristo. La mayor meta que usted puede alcanzar en esta vida es Jesucristo. No se preocupe porque va a comer mañana, porque va a ser mañana. Deje el afán, que cada día tiene su propio afán. La meta principal y hoy es que usted alcance a Jesucristo como el premio excelente de su vida. Ese es el mayor regalo de victoria que el Señor le puede entregar. Esa es la mayor conquista que usted puede tener. No se preocupe porque no tiene dinero ahora. No se preocupe por los afanes y los enredos de este mundo. Preocúpese porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero la tercera meta que Pablo nos propone, la tercera meta que Pablo nos propone para nosotros es que vivamos en el gozo del Señor. Qué tremendo aprender a vivir en el gozo de Dios. Mire lo que dice Pablo. En el versículo 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Dice Pablo: otra vez os digo, regocijaos. ¿Sabe que la palabra regocijo y gozo aparece 19 veces en esa carta? Léalo y cuéntelas. 19 veces aparece la palabra gozo en una carta salida de una cárcel. Lo que debiera de indicar era otras cosas como soledad, vacío, angustia, depresión, muerte, lloro, llanto. No, Pablo 19 veces dice que está gozoso en el Señor, que aunque está en esa cárcel no pierde la paz en el Señor, porque su vida no depende de las circunstancias, sino que depende de tener la confianza en el Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos.
no vivir de la circunstancia, no vivir de que me quedé sin trabajo y se me acabó el mundo, que no tengo dinero para comer y se acabó el mundo, que me falta aquello, que no tengo esto. No, no viva bajo la circunstancia de su vida, viva bajo la confianza del Señor. Y cuando aprendamos esto, la vida va a cambiar y la vida va a ser dulce y vamos a entender cómo el Señor nos pastorea en lugares de delicados pastos, y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, pero solamente cuando entendemos que no vivimos bajo las circunstancias, sino bajo la confianza en el Señor. El verdadero gozo está en Jesús. El verdadero gozo que podamos tener está en el Señor. Y es muy diferente el gozo del Señor. Oiga esto, es muy diferente el gozo del Señor a la felicidad del mundo. En el mundo se consiguen muchas cosas, entre ellas la felicidad, pero una felicidad momentánea, una felicidad que no llena el corazón y los vacíos del hombre, una felicidad efímera y pasajera. ¿Por qué cree usted que los grandes hombres famosos y adinerados se suicidan? Y dejan todo, dejan sus mansiones, dejan sus cuentas bancarias, dejan sus carros, dejan todo por la infelicidad de su vida, porque solamente eso les proyectaba un instinto momentáneo de placer y de felicidad, pero no conocieron a Jesús, no conocieron a Dios, que da el gozo eterno en la vida. ¿Sabe cuándo empezamos usted y yo a vivir en el gozo del Señor? No cuando venimos y tenemos experiencias en la iglesia. Usted y yo empezamos a vivir el gozo del Señor una vez conocemos de Cristo, una vez venimos a Él, y ese gozo es eterno. Ese gozo nada nos lo quita. Se puede caer el mundo, puede temblar la tierra, puede caer 1000 y 10,000 a mi diestra y a mí no me llegará, porque yo tengo el gozo del Señor. Por eso el texto dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando vivimos en el gozo del Señor, ninguna circunstancia apremiante nos separa de esto, porque tenemos el gozo y la presencia del Señor en nuestras vidas. Y lo cuarto y último que Pablo nos dice, para que sigamos al Señor, para que entendamos que nosotros tenemos una verdad, y la verdad es vivir en la victoria del Señor, en la vida que Él nos da, teniendo la meta de Jesús, teniendo el gozo del Señor. Y lo cuarto es que Él es la fortaleza. Usted no está tan seguro en ninguna otra cosa que en las manos de Dios. Pablo no se sentía tan seguro en esa cárcel como estar en las manos del Señor. Por eso dice, capítulo 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué quiere decir ese texto? Ese texto lo que quiere decir es que cualquier circunstancia que viva, sea hambre, sea de escasez, sea de muerte, sea cualquier circunstancia, la paso porque voy de la mano del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la cuarta verdad para nosotros. La primera es la vida, la segunda es la meta, la tercera es el gozo, y el cuarto es tener al Señor como nuestra fortaleza. Cuando los cristianos aprendemos a vivir en esa verdad de Dios, nada nos va a mover. Nada nos mueve, ninguna situación adversa de la vida. Qué forma de Pablo proyectar el mensaje inspirado de Dios para nosotros. Qué máxima para nosotros el que podamos humillarnos como primer requisito. Si usted quiere ser victorioso en el Señor, debe despojarse. Si usted quiere ser triunfante en el Señor, debe humillarse delante del Señor y verá la gloria del Señor. El problema con muchos de nosotros es que no queremos morir, no queremos renunciar, sino que queremos estar en la gloria del Señor. Pero para estar en la gloria del Señor necesitamos morir.
necesitamos morir para tener la vida del Señor en nuestra vida, para que Cristo sea nuestra próxima meta, para que Cristo sea nuestro gozo, para que Cristo sea nuestra fortaleza. El evangelio no es un estado de emoción. El evangelio es un estado permanente en la presencia del Señor, y esto es grandioso cuando lo entendemos, cuando estamos derribados por las adversidades, cuando hay problemas, cuando hay necesidades. Pero hay que entender que el Señor es más grande que mi tragedia, que el Señor es más grande que la adversidad, que el Señor es más grande que cualquier momento que nosotros pasemos en nuestra vida. Pablo apela a la voluntad de la iglesia de Filipos. Les dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Apela a que nosotros nos arrojemos a Dios, apela a que nosotros busquemos de Dios. Esta carta invita a actuar. Esta carta de Pablo invita a que nosotros despertemos, a que la iglesia se levante, a que los jóvenes tomen el evangelio como un proyecto de vida, como un plan de Dios. Es una carta de victoria y de gozo y de bendición, pero no de paz y de gozo por lo que conseguimos y conquistamos en la vida, sino por lo que somos en Cristo, quien nos da la verdadera paz, quien nos da el verdadero triunfo y la libertad a nuestra vida. Esta carta es la antítesis de la mediocridad, de la pereza, del que no se quiere levantar. Es la antítesis del que no quiere triunfar. Es la antítesis del que no quiere ser victorioso. Esta carta es la tesis del que se quiere levantar y quiere decir: Jesús, no más opresión, no más pecado en mi vida, no más mediocridad, no más miseria, sino que salgo de esa mediocridad y me levanto en el Señor. Y ahí es cuando Dios actúa. Ahí es cuando Dios actúa en su vida. Cuando usted se levanta y toma propósitos serios en su vida. Cuando usted toma la vida cristiana en serio, Dios se glorifica. Colóquese de pie y vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Jesús. Permítame que oremos por dos cosas antes de ir a casa. Solo dos cosas. Permítame que oremos por su vida, porque usted pueda decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que usted pueda decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que usted pueda decir como Cristo, como Pablo: prosigo a la meta, al llamado del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Que usted pueda estar fortalecido en el Señor. El Señor sabe qué momento difícil estás pasando. El Señor nos conoce. Nos conoce tan bien que nos conoce más de lo que cada uno se conoce. Y está tan interesado en usted. Jesús está interesado en su vida. Está interesado en que a usted le vaya bien. Está interesado en su alma y en su espíritu. Está interesado en su familia. Está interesado en su proyecto de vida. Está interesado en que usted tenga el conocimiento pleno de Él y que ya no viva una vida triste y miserable. Ese es el plan de Jesús para nosotros. En esta mañana pidámosle un milagro al Señor. Pidámosle el milagro que nos ayude a salir de la muerte y de la esclavitud, a pedirle que tengamos vida abundante en Jesús. Pidámosle que Él sea nuestro anhelo y nuestra mayor meta. Pídale que usted pueda vivir en el gozo del Señor, en el gozo del Evangelio. Pídale que usted pueda estar fortalecido, que el Señor sea su fortaleza,
Que cuando venga el enemigo, usted tenga reserva. Que cuando venga el enemigo, porque lo que quiere es verlo derribado, destruido. El enemigo, Satanás, quiere dañar la obra de Dios. Él quiere destruirte. Él quiere destruir tus hijos. Quiere destruir tu familia. Quiere destruir tu vida. Pero solamente los que se humillan pueden venir a aquel al que todo el universo junto le aplaude y dice que Jesucristo es el Señor, porque en Él está la gloria, porque toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Si usted quiere un milagro conmigo esta mañana, levante su mano al Señor. Levante su mano. Señor, en esta hora pedimos por un milagro. El milagro de la vida. El milagro de la bendición. Señor, transfórmame. Señor, transforma el carácter. Señor, trae sabiduría. Señor, trae fe donde no la hay. Trae amor en aquellos corazones que sufren, que lloran, que están solos, que están en la amargura. Señor, trae esperanza. Ayúdanos a entender que hay mucho por conquistar y por lograr. Ayúdanos a entender que nuestros pasos se afirman en ti, que tú los afinas. Señor, en esta hora trae un milagro. Paséate en este lugar. Paséate y toca a esta joven, a ese hombre, a este hermano que dice no tener salidas. Pero tú en esta mañana, Señor, traes tu amor y traes tu bendición. En el nombre de Jesús pedimos que seas obrando poderosamente, Señor. Padre, obra un milagro de fe. Restaura, Señor. Restaura aquel corazón que está debilitado y quebrantado. En el nombre de Jesús, muéstranos tu gloria, muéstranos tu amor en Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. No nos vamos sin adorar a Jesús, no nos vamos sin exaltar su nombre, sin declarar que Él es Rey. Tú eres rey, tú eres rey. Gloria a Jesús. Vamos a orar por las damas. Vamos a orar por las mujeres esta mañana. Mujeres, levanten su mano al Señor y empodérense esta mañana de la bendición del Señor sobre sus vidas. Señor, en esta hora oramos por cada una de estas mujeres, de estas hermanas. Les bendecimos, pedimos que tu gloria sea sobre ellas. Señor, derrama tu poder. Aquellas, Señor, que no han soñado en ti, que se despierten, que empiecen a vivir en tu gloria y en tu bendición. Oramos por cada mujer, oramos por cada dama, por cada señorita. Pedimos, Dios, que la gloria de su vida seas tú, que el sello de su vida seas tú, que sean guardadas en espíritu, alma y cuerpo. Señor, coloca un vallado alrededor de sus vidas. Pedimos, Dios, que sean guardadas del enemigo, de toda tentación, que su mente, su carácter y su vida y toda motivación esté ajustada al carácter de Cristo. Señor, bendecimos a esta mujer, bendecimos a estas mujeres. Señor, has trazado caminos para ellas. En esta hora, Señor, te rogamos que tu gloria sea manifestada sobre ellas. Señor, aquella mujer que tiene el vientre cerrado, en el nombre de Jesús, pedimos un milagro en esta hora. La estéril dará luz
la gloria de Dios. La que está en quebrantamiento, el Señor le restaurará. La que piensa que no tiene solución a sus problemas, el Señor tiene el control de tu vida. Padre, gracias en esta hora. Señor, les bendecimos. Que la gloria tuya sea sobre cada una de ellas, sobre estos varones, sobre estos hombres, Señor. Derrama tu gloria y tu poder. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono.